Pues en galerías soy Clara, soy una dependienta de las galerías, pero poco a poco tengo aspiraciones de ser algo más en la vida, entonces iré subiendo hasta ser la secretaria del personaje que hace Miguel Ángel. Y bueno, es una chica que es ambiciosa, pero ambiciosa bien. Es esta gente que dice las cosas claras y que tiene aspiraciones en la vida. Entonces bueno, eso también genera alguna situación divertida y conflicto sobre todo con su amor, Pedro. Mi trama es un poco la parte de la clase baja, de los trabajadores de las galerías, de los entresijos, y yo creo que tendrá alguna pincelada de comedia en las situaciones que tengo con mi hermana, que es Cecilia Freire, con mi novio, que es Pedro, que es el personaje que lo hace Adrián Lastra. Entonces, bueno, yo creo que es una trama ligera, es una trama muy divertida y sobre todo es un personaje muy bonito de interpretar, ¿no? De estos que tienes que justificar el por qué hace ciertas cosas. Es una época que me encantan, los años, bueno, aquí es finales de los 50, pero es un vestuario maravilloso, el peinado favorece, me encanta. Sin duda, los andares sí que los hemos cambiado, además con el director Carlos Sedes, y sí que cambia y la manera de expresarme, sin duda. Aquí no tengo tanta clase como podía tener en Bandolera o en Gran Hotel, no hago tanto de señorita bien. Un vestuario ha hecho una ropa maravillosa y hay vestidos que han comprado en Londres y otros que han hecho ellas. Bueno, concretamente hay uno que al final voy a llevar yo, que es que me lo pondría en la vida, ¿eh? Es precioso. Creo además que es una moda que favorece un montón. Los arranques siempre son más caóticos de todo, ¿no? Y en general de cabeza, porque de pronto es a ver cómo me meto en la piel de este personaje y que todavía pues no sabes cómo hablas al resto de los personajes, ni cómo respira, tampoco tienes tantos datos, de momento vamos por el capítulo 3. Entonces, pero muy divertido, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Es una serie muy coral y como muy fácil de ver y muy entretenida y que tiene, yo creo, los ingredientes básicos que tienen todas las ficciones, ¿no? De las que yo creo que en eso Bambú ha encontrado una fórmula que es muy buena. Yo creo que tiene mucha calidad técnica. Las galerías ya has visto que son enormes y la manera de grabar, que no es plano secuencia, es a plano contra plano, de plano corto y ya, sino que, no sé, como que te envuelve muy bien el ambiente. Y luego va a haber amor, va a haber un poquito de misterio, va a haber intrigas. Entonces yo creo que el tono está muy bien cogido de la serie. Pues no sé cuántos besos os he ido mandando a lo largo de estos 2 años a la gente de la web, pero ahí os mando otro con muchísimo cariño porque muchísimas gracias los que estáis detrás por el trabajo que hacéis y los que la seguís porque sin vosotros no podríamos estar aquí. Así que un besito muy grande.